1 de agosto de 1944. En sala de mapas en cuartel general O.B. West, informe de situación matutino mostraba algo que no tenía sentido. Tercer Ejército estadounidense, oficialmente activado solo horas antes, ya había empujado 20 millas más allá de donde inteligencia decía que deberían estar. Alfileres marcando sus elementos delanteros seguían moviéndose Cada actualización los movía más lejos. Oficiales de Estado Mayor actualizando mapa intercambiaron miradas. A este ritmo se quedarían sin mapa. General Mariscal de Campo Günther von Kluge. General Mariscal de Campo Günther von Kluge, 62 años, comandante de todas fuerzas alemanas en oeste, estudió informes con calma practicada de 4 décadas en uniforme. Había comandado ejércitos en Polonia, Francia en 1940, Rusia. Sabía cómo se veía avance decisivo. Esto era algo más. Estadounidenses no estaban abriendo brecha. Estadounidenses no estaban abriendo brecha. Simplemente estaban conduciendo adelante como si frente ya no existiera. Números llegando de frente desafiaban creencia. Cuarta División Acorazada de Tercer Ejército había avanzado 40 millas en un solo día. No luchando por defensas preparadas, no conduciendo avance cuidadoso, simplemente corriendo adelante, apartando lo que se interpusiera en su camino. Sexta División Acorazada, moviéndose paralela a ellos, había cubierto terreno similar. Detrás de ellos, divisiones de infantería estaban avanzando más rápido de lo que unidades alemanas podían retirarse. Kluge ordenó café. Kluge ordenó café y estudió mapa más grande. Frente de Normandía, que había resistido 8 semanas, simplemente se había disuelto. Operación Cobra, ofensiva de salida estadounidense que comenzó semana antes, había desgarrado flanco izquierdo alemán. Ahora Patton, general estadounidense que habían rastreado desde norte de África, estaba explotando esa brecha con velocidad que parecía imposible para ejército moderno. Teléfono sonó. Teléfono sonó. Cuartel General Séptimo Ejército, llamando para reportar que blindados estadounidenses habían alcanzado a Branches, 30 millas sur de donde frente había estado ayer. Pueblo había caído antes de que alguien pudiera organizar defensa. Tercer Ejército ahora estaba vertiendo por brecha apenas 10 millas de ancho. Pero se movían tan rápido que brecha misma se estaba volviendo irrelevante. Para cuando fuerzas alemanas podían moverse para bloquear una ruta, columnas estadounidenses ya habían tomado 3 otras. Jefe de Estado Mayor de Kluge. Jefe de Estado Mayor de Kluge entró con informes frescos. Tercer Ejército no solo estaba avanzando, estaban avanzando en múltiples direcciones simultáneamente. Algunas columnas conducían oeste a Bretaña hacia puertos, otras giraban este hacia Sena, aún otras empujaban sur. Era como si Patton simplemente hubiera decidido que región entera le pertenecía, y estaba tomando posesión de todo a la vez. Personal comenzó a calcular. Si Tercer Ejército mantenía este ritmo, alcanzarían Sena en 2 semanas. Sena, 200 millas de donde habían comenzado. Eso los pondría, a distancia de ataque de París, detrás de mayor parte de grupo de Ejército B. Haría posición alemana entera en Francia insostenible. Kluge levantó teléfono. Kluge levantó teléfono para llamar Berlín. Necesitaba explicar a Führer lo que estaba pasando. Pero ¿cómo explicas algo que apenas entiendes tú mismo? Tercer Ejército estadounidense. Tercer Ejército estadounidense, como inteligencia alemana lo entendía, consistía en 12 divisiones, quizás 300.000 hombres, más de 4.000 tanques y vehículos acorazados. Estos números venían de meses de trabajo de inteligencia cuidadoso. Reconocimiento aéreo, documentos capturados, interceptaciones de radio. Números eran sólidos. Lo que no era sólido era cómo esas divisiones estaban siendo usadas. División Panzer alemana. División Panzer alemana, incluso a fuerza completa,
Podía avanzar quizás 20 millas en día bajo condiciones ideales. Eso era con buenas carreteras, sin oposición, clima perfecto. En combate contra resistencia, 10 millas. Era buen progreso, 15, era excepcional. Elementos delanteros de tercer ejército estaban cubriendo 50, 60 millas por día. Mientras luchaban, mientras capturaban pueblos, mientras tomaban miles de prisioneros, informes. Seguían llegando, informes seguían llegando. Rennes, 50 millas en Bretaña, había caído el 4 de agosto. Blindados estadounidenses simplemente habían conducido a ciudad antes de que guarnición pudiera reaccionar. Vance en costa atlántica cayó mismo día. Tercer ejército había alcanzado mar en 4 días. Unidades que habían estado en Normandía el 1 de agosto ahora estaban a 100 millas. Klug. Estudió mapa de Bretaña. Klug. Estudió mapa de Bretaña. Península se suponía que era fortaleza. 4 puertos mayores, fortificados y con guarnición: Brest, Saint-Malo, Lorient, Saint-Nazaire. Decenas de miles de tropas defensas costeras estadounidenses. Se suponía necesitarían meses para reducir estas posiciones. En cambio, Patton simplemente había conducido pasando mayoría de ellas. Las había sellado con fuerzas mínimas. Y siguió moviéndose. Guarniciones, aisladas e inútiles. Podían sentarse en sus fortalezas mientras guerra se movía sin ellas. Pero era empuje oriental. Pero era empuje oriental que mantenía a Klug despierto. Mientras un cuerpo corría por Bretaña, resto de tercer ejército conducía hacia Sena. Le Mans cayó el 8 de agosto, 80 millas de línea de inicio. Alençon cayó el 12 de agosto, 100 millas. Argentan el 13 de agosto. Estadounidenses ahora estaban a 20 millas de Falaise, donde grueso de séptimo ejército alemán luchaba desesperadamente para evitar cerco. Oficiales de Estado Mayor. Oficiales de Estado Mayor en cuartel general. O.B. West trabajaban en turnos ahora, actualizando mapas cada pocas horas. Alfileres marcando posiciones estadounidenses se movían tan rápido que comenzaron a usar marcas de lápiz en cambio. Para cuando podían colocar alfiler, información estaba desactualizada. Oficial de operaciones de Klug. Oficial de operaciones de Kluge, teniente coronel que había sobrevivido 3 años en Frente Oriental. Se paró frente a mapa y simplemente sacudió cabeza. Señor, nunca he visto algo así, ni en Rusia ni en Francia en 40. Estadounidenses están avanzando más rápido de lo que nosotros hicimos en mejores días de Barbarroja. Comparación. Era apropiada. Comparación era apropiada. En junio de 1941, divisiones Panzer alemanas habían desgarrado defensas soviéticas con velocidad sin precedentes. Pero eso fue contra enemigo. Sorprendido, mal dirigido. Aquí, alemanes no estaban sorprendidos. Sabían que estadounidenses venían. Habían preparado defensas, tenían tropas veteranas, buen equipo, y aún así, ejército de Patton se movía incluso más rápido que Wehrmacht había en su apogeo. Teléfono sonó. De nuevo. Teléfono sonó de nuevo. Cuartel general de Hitler demandando. Explicación. Plan para detener estadounidenses contraataque Klug. Tomó llamada Kluge. Tomó llamada en su oficina privada. Voz de Führer era aguda, insistente. ¿Cómo había pasado esto? ¿Por qué había colapsado frente? ¿Por qué tanques estadounidenses corrían por Francia sin oposición? Klug explicó tan cuidadosamente como pudo. Estadounidenses habían concentrado fuerza abrumadora en un solo punto. Habían logrado avance decisivo. Ahora estaban explotando ese avance con velocidad y agresión sin precedentes. Fuerzas alemanas en Francia simplemente no tenían fuerza para detenerlos. Respuesta de Hitler. Era predecible. Respuesta de Hitler era predecible. Atacar. Contraatacar. Cortar cabeza de lanza estadounidense. Destruir tercer ejército antes de que pudiera consolidarse. Todavía había divisiones Panzer disponibles. Úsenlas. Ataquen oeste desde Mortain-Korten hasta Branches-Korten, línea de suministro de Patton sin suministros.
Tercer ejército se marchitaría. Kluge intentó explicar realidad. Divisiones Panzer estaban bajo fuerza, exhaustas de semanas de combate. Estarían atacando en dientes de poder aéreo estadounidense. Estadounidenses tenían superioridad aérea completa. Cualquier movimiento alemán a luz día traía ataques inmediatos de cazabombarderos. Contraataque necesitaría tener éxito en días, o simplemente añadiría a desastre. Hitler estaba inamovible. Ataque procedería. Operación Lüttich. Operación Lüttich. 4 divisiones Panzer, atacando oeste desde Mortain hacia Avranches. Objetivo no era solo cortar línea de suministro de Patton, sino atrapar tercer ejército contraatlántico y destruirlo. Orden era final. Kluge colgó y regresó a sala de mapas. Su personal estaba esperando. Habían escuchado conversación, sabían lo que venía. Oficial de operaciones comenzó a redactar órdenes para contraataque. Oficial de inteligencia reunió información que tenían sobre posiciones estadounidenses alrededor de Mortain. No era alentador. Tercer ejército ya había empujado tan lejos que contraataque estaría atacando áreas traseras, no punta de lanza. Y esas áreas traseras ahora se estaban llenando con divisiones estadounidenses frescas. Ataque comenzó 7 de agosto. Ataque comenzó el 7 de agosto antes de amanecer. 4 divisiones Panzer. Quizás 60,000 hombres. 200 tanques. Condujeron oeste desde Mortain por pocas horas. Por pocas horas parecía que podría funcionar. Estadounidenses, sorprendidos por ataque repentino, cedieron terreno. Blindados alemanes empujaron varias millas en líneas estadounidenses. Luego Sol salió, y con él vinieron cazabombarderos, aviones estadounidenses. Aparecieron en olas aviones estadounidenses, aparecieron en olas. P-47 Thunderbolts armados con cohetes y bombas. Cayeron sobre columnas alemanas como halcones sobre ratones. Cada carretera, cada cruce, cada pueblo se volvió campo de matanza. Tanques alemanes que sobrevivieron primeros ataques se metieron en bosques, bajo árboles, donde pudieran encontrar cobertura. Pero estadounidenses tenían cohetes que podían penetrar cualquier blindaje. Y pilotos que habían estado cazando tanques alemanes por semanas sabían lo que hacían. Para tarde de primer día, contraataque se había estancado. Para segundo día, estaba claro que había fallado. Para tercer día, divisiones Panzer se estaban retirando, habiendo logrado nada excepto añadir a sus propias bajas. 4 divisiones que habían atacado con 200 tanques regresaron con menos de 70. Y mientras contraataque fallaba en Mortain, Patton siguió moviéndose. Tercer ejército ni siquiera había desacelerado. Si acaso, enfoque alemán en Mortain había abierto más oportunidades. Columnas estadounidenses empujaron por brechas que habían sido dejadas sin defender, porque cada unidad disponible estaba siendo alimentada a contraataque. Para cuando ataque colapsó, tercer ejército había avanzado otras 50 millas. Kluge regresó a su oficina el 10 de agosto y redactó informe a Berlín. Eligió sus palabras cuidadosamente. Situación en Francia ya no era sostenible. Séptimo ejército. Estaba en peligro de cerco en Falaise, contraataque había fallado. Tercer ejército ahora estaba más allá de cualquier posibilidad de contención. Grupo de ejército B. Necesitaba retirarse detrás de Sena inmediatamente o arriesgar destrucción total. Respuesta de Berlín. Fue cortante. No retirada, mantener línea, renovar contraataque, Führer. Estaba seguro de que situación podría ser restaurada con liderazgo apropiado. Kluge leyó mensaje y entendió lo que significaba. Estaba siendo culpado. Falla en Mortain, colapso, de frente desastre desarrollándose por Francia. Era su culpa, según Berlín. No importaba que había opuesto contraataque. No importaba que había advertido repetidamente sobre debilidad de fuerzas alemanas en oeste. No importaba que había tenido razón sobre todo. Era comandante. Era responsable.
15 de agosto. El 15 de agosto, Klug recibió otra llamada de Berlín. Estaba siendo relevado. General Mariscal de Campo Walter Model tomaría control como comandante de OB West y Grupo de Ejército B. Klug debía regresar hacia Alemania inmediatamente. Mensaje era claro. Estaba siendo llamado para enfrentar consecuencias. Kluge pasó su último día. Kluge pasó su último día en cuartel general preparando traspaso. Model llegó el 17 de agosto. 53 años, enérgico, conocido como bombero de Hitler, por su habilidad de estabilizar frentes desmoronándose. Model pasó 2 horas. Model pasó 2 horas, revisando mapas de situación, leyendo informes, haciendo preguntas. Luego llamó a Kluge a su oficina. Dime honestamente, dijo Model. ¿Puede esto ser estabilizado? Kluge miró mapa. Tercer ejército ahora extendido por frente de 200 millas de ancho. Habían alcanzado Sena en múltiples puntos. París estaba directamente amenazado, bolsillo de séptimo ejército. En Falaise estaba colapsando mayor parte de grupo de ejército. B estaba en peligro de ser cortado. Estadounidenses estaban avanzando más rápido de lo que unidades alemanas podían retirarse. ¿No?, dijo Klug. No puede ser estabilizado. Necesitamos retirar todo detrás de Sena inmediatamente. Incluso entonces, no estoy seguro de que podamos salvar ejército. Model asintió lentamente. Model asintió lentamente. Había comandado ejércitos en Rusia, había visto desastres antes, pero esto era diferente. Estadounidenses no solo estaban derrotando ejército alemán, simplemente estaban conduciendo pasándolo como si no existiera. Klug dejó cuartel general. Klug dejó cuartel general el 18 de agosto. Nunca alcanzó Alemania. El 19 de agosto, en algún lugar en carretera entre Francia y Reich, tomó veneno. Dejó carta para Hitler. Describía situación en Francia como sin esperanza. Alababa coraje de soldados alemanes, aceptaba responsabilidad por derrota y sugería cuidadosamente que quizás era tiempo de considerar terminar guerra. Hitler nunca respondió a carta. Model continuó lucha. Model continuó lucha en Francia por otro mes, conduciendo retirada de combate que salvó algo de grupo de ejército B, pero no pudo cambiar realidad fundamental. Para septiembre, Tercer ejército había avanzado 400 millas de donde comenzaron. Habían liberado mayor parte de Francia, habían alcanzado frontera alemana, en sala de mapas. En sala de mapas en cuartel general OB West, ahora reubicado lejos al este, oficiales de Estado Mayor continuaron su trabajo. Todavía actualizaban mapas de situación, todavía rastreaban posiciones estadounidenses. Pero alfileres marcando ubicación de tercer ejército ahora se sentaban en Rin, en borde de Alemania misma. Avance que había parecido imposible en agosto, simplemente había continuado semana tras semana hasta que no quedaba ningún lugar donde retirarse. Model revisando mapas a finales de agosto. Llamó a su oficial de inteligencia para evaluación final. ¿Cuántas divisiones tiene tercer ejército ahora? Oficial de inteligencia consultó sus notas. 12 divisiones, señor. Mismo número con que comenzaron. ¿Y cuánto terreno han cubierto? Aproximadamente 400 millas, señor. En 4 semanas. Model hizo matemáticas. Model hizo matemáticas en su cabeza. 50 millas por semana, 7 millas por día. Cada día por un mes, mientras luchaban, mientras capturaban prisioneros, mientras liberaban ciudades. Números eran precisos. Los había verificado él mismo. También eran imposibles. Y aún así, habían pasado. ¿Qué hizo Patton diferente? ¿Qué hizo Patton diferente?, preguntó Model. ¿Cómo se movió tan rápido? Oficial de inteligencia había estado estudiando esta pregunta por semanas. Señor, creo que no es lo que hizo diferente. Es lo que no hizo. No se detuvo cuando sus elementos delanteros encontraron resistencia. No pausó para reducirla. Fue alrededor de ella.
Cuando capturó Pueblo, no se detuvo para asegurarlo. Dejó fuerzas mínimas y siguió moviéndose. Cuando su línea de suministro se estiró delgada, no se detuvo para consolidar. Empujó adelante y confió que suministros alcanzarían. Trató avance no como serie de operaciones, sino como movimiento continuo único. Nunca nos dio tiempo para reaccionar. Model. ¿Asintió? Model asintió. Era buen análisis. Patton había entendido algo fundamental sobre guerra moderna. Velocidad no era solo ventaja. Velocidad era arma. Si te movías suficientemente rápido. Enemigo no podía responder. Su ciclo de decisión no podía mantener ritmo. Para cuando entendían dónde estabas, ya estabas en otro lugar. Para cuando movían fuerzas para bloquearte, ya habías ido alrededor de ellas. Velocidad creaba confusión, y confusión creaba oportunidad, y oportunidad creaba más velocidad. Alemanes. Habían inventado este tipo de guerra. Alemanes habían inventado este tipo de guerra. La habían llamado Blitzkrieg. La habían usado para conquistar. Polonia en semanas. Francia en meses. Habían conducido profundo en Rusia con ella. Pero en algún punto en camino, habían olvidado sus propias lecciones. Sus ejércitos se habían vuelto cautelosos, defensivos, reactivos. Y ahora el general estadounidense había tomado su propia doctrina y la había usado contra ellos con perfección, que nunca habían logrado ellos mismos. En Berlín, en Cancillería del Reich, Hitler recibió informes de Francia con furia creciente. Mapas en su propio cuartel general mostraban mismo avance imposible. Posiciones de tercer ejército marcadas en rojo. Estiradas desde Normandía hasta frontera alemana. Velocidad de avance había sido tan grande que mapas apenas podían mantener ritmo. Cartógrafos tenían que redibujarlos cada pocos días solo para mostrar dónde estadounidenses estaban ahora. En conferencia militar. En conferencia militar a finales de agosto, Hitler exigió explicaciones de su personal. ¿Cómo había pasado esto? ¿Cómo un solo ejército estadounidense había destruido posición alemana entera en Francia? ¿Dónde habían ido capacidades defensivas alabadas de Wehrmacht? General Alfred Jodl. General Alfred Jodl, jefe de personal de operaciones OKW, proporcionó análisis. Mein Führer, estadounidenses lograron varias cosas simultáneamente. Primero, concentraron fuerza abrumadora en punto de avance. Segundo, explotaron ese avance con velocidad sin precedentes. Tercero, tenían superioridad aérea completa que nos previno de mover fuerzas para contrarrestarlos. Cuarto, tenían suficientes suministros y equipo para sostener avance. Y quinto, fueron comandados por general que entendió que velocidad crea sus propias oportunidades. Hitler. Interrumpió. Patton. Todo regresa a Patton. Sabíamos que era peligroso. Sabíamos que estaba en Normandía. ¿Por qué no lo detuvimos? Jodl eligió sus palabras cuidadosamente. Mein Führer, intentamos. Fuerzas disponibles en Francia eran insuficientes. Contraataque en Mortain falló porque ya no teníamos fuerza para conducir operaciones ofensivas contra enemigo con superioridad aérea completa. Para cuando entendimos escala de amenaza, Tercer Ejército ya estaba más allá de nuestra habilidad de contener. Hitler. Hitler se levantó y caminó a mapa. Miró línea roja marcando avance de Tercer Ejército. 400 millas en mes. De costa atlántica a frontera alemana, grupo de ejército entero destruido, Francia perdida. Y ahora estadounidenses estaban a puertas de Alemania misma. ¿Cuántos hombres perdimos? ¿Cuántos hombres perdimos en Francia?, preguntó Hitler. Jodl consultó sus notas. Aproximadamente 400.000, Mein Führer. Matados, heridos o capturados. Mayor parte de Séptimo Ejército. Porciones significativas de Quinto Ejército Panzer. Múltiples divisiones completamente destruidas. Hitler se volvió de mapa. ¿Y cuántos perdió Patton? Aproximadamente 20.000 bajas, Mein Führer. Ratio de 20 a 1 en su favor.
Habitación. Estaba en silencio. Habitación estaba en silencio. Números hablaban por sí mismos. Tercer Ejército no solo había derrotado fuerzas alemanas en Francia, las había destruido mientras apenas desaceleraba. Velocidad de avance había prevenido alemanes de conducir cualquier tipo de defensa organizada. Para cuando unidades alemanas podían preparar posiciones, blindados estadounidenses ya estaban pasándolos. Para cuando comandantes alemanes podían emitir órdenes, situación había cambiado. Estadounidenses habían luchado tipo de guerra completamente diferente, y alemanes habían sido incapaces de adaptarse. Hitler. ¿Regresó a su asiento Hitler? Regresó a su asiento. ¿Qué está haciendo Patton ahora? Sus elementos delanteros están en Río Mosela, mein Führer. Están preparándose para cruzar a Alemania. Estimamos alcanzará Rin en semanas si no es detenido. ¿Y puede ser detenido? Jodl pausó. No con fuerzas actualmente disponibles en oeste, mein Führer. Necesitaríamos transferir divisiones de frente oriental. Incluso entonces, dadas capacidades demostradas de Tercer Ejército, detenerlos requeriría fuerza significativa y suerte considerable. Hitler. Despidió personal. Hitler despidió personal. Se sentó solo en sala de mapas, estudiando gráficas que mostraban colapso de posición de Alemania en oeste. Línea roja marcando avance de Tercer Ejército dominaba mapa. Era línea que representaba no solo derrota militar, sino cambio fundamental en naturaleza de guerra. Alemanes. Alemanes habían pensado que entendían guerra moderna. Habían sido pioneros en guerra acorazada. Habían perfeccionado combinación de tanques y aviones y movimiento rápido. Y luego general estadounidense había tomado mismas herramientas y las había usado con velocidad y agresión que hacían logros alemanes parecer cautelosos en comparación. De vuelta en cuartel general de Tercer Ejército. De vuelta en cuartel general de Tercer Ejército, ahora ubicado en Francia Oriental, Patton estaba parado frente a sus propios mapas. Su personal estaba planeando próxima fase de operaciones. Avance por Francia había sido todo lo que había esperado. Sus divisiones se habían movido más rápido, luchado más duro y logrado más de lo que alguien había pensado posible. Habían liberado cientos de pueblos, capturado decenas de miles de prisioneros, destruido múltiples divisiones alemanas, y lo habían hecho en 2 semanas de movimiento continuo, que había dejado alto mando alemán tambaleándose. Pero Patton entendía lo que alemanes solo estaban comenzando a captar. Velocidad no era solo sobre cubrir terreno, era sobre psicología. Cada día que Tercer Ejército avanzaba, comandantes alemanes tenían que tomar decisiones basadas en información desactualizada. Cada día que tanques estadounidenses aparecían en lugares inesperados, soldados alemanes tenían que preguntarse si ya estaban rodeados. Cada día que avance continuaba, creencia alemana en su propia habilidad de detenerlo, se erosionaba un poco más. Alto mando alemán. Alto mando alemán había observado Tercer Ejército cruzar Francia en 2 semanas, y lo que habían visto había sacudido su comprensión de lo que era posible en guerra moderna. Habían visto ejército moverse con velocidad, que desafiaba sus cálculos. Habían visto sus propias defensas simplemente pasadas por alto, sus contraataques absorbidos sin desacelerar avance, su posición estratégica entera en Francia colapsar en mes. Habían visto futuro de guerra, y era más rápido, más agresivo, y más devastador que cualquier cosa que habían imaginado. Model en su cuartel general en su cuartel general este de Rin, leyó informes finales de Francia. Números eran precisos. Tercer Ejército había avanzado 406 millas en 31 días. Habían liberado más de 600 pueblos y ciudades. Habían capturado más de 65,000 prisioneros. Habían destruido o capturado más de 500 tanques y miles de otros vehículos. Habían hecho esto mientras sufrían menos bajas que alemanes. Infligían en una sola batalla mayor en frente oriental. Llamó a su oficial de inteligencia. Llamó a su oficial de inteligencia una vez final. Una pregunta. ¿Pudimos haberlos detenido?
Si hubiéramos hecho todo perfectamente, no cometido errores, tenido inteligencia perfecta y ejecución perfecta, ¿pudimos haber detenido Tercer Ejército? Oficial de inteligencia había estado pensando sobre esta pregunta por semanas. Señor, creo que respuesta es no. Velocidad de su avance era arma misma, incluso si hubiéramos sabido exactamente a dónde iban, incluso si hubiéramos movido fuerzas perfectamente para interceptarlos, simplemente habrían ido a otro lugar. Se movían más rápido que nuestro ciclo de decisión, más rápido que nuestra habilidad de reaccionar. Única manera de detenerlos habría sido no dejarlos abrir brecha en primer lugar. Una vez estaban sueltos en nuestras áreas traseras, una vez Patton tenía espacio para maniobrar, no creo que ninguna fuerza que tuviéramos disponible pudiera haberlos contenido. Model asintió. Model asintió. Era respuesta que había esperado. Estadounidenses no solo habían ganado batalla, habían demostrado nuevo nivel de arte operacional. Habían mostrado que con suficiente velocidad, suficiente agresión y suficientes recursos, ejército moderno podía simplemente abrumar cualquier defensa. Alemanes habían pensado que entendían esto. Lo habían practicado en Polonia y Francia y Rusia, pero nunca habían logrado lo que Patton logró en Francia en agosto de 1944. Nunca se habían movido tan rápido tan lejos. Con tanto impulso sostenido guerra. Continuaría guerra. Continuaría por otros 9 meses. Pero para alto mando alemán, algo fundamental había cambiado en esas 2 semanas en agosto. Habían observado ejército estadounidense cruzar Francia más rápido de lo que habían pensado posible. Habían intentado detenerlo y fallado. Habían intentado entenderlo y encontraron sus suposiciones inadecuadas. Habían observado su posición entera en Francia colapsar en mes, y habían sido incapaces de hacer cualquier cosa sino retirarse. Lo que alto mando alemán dijo. Lo que alto mando alemán dijo en sus informes y sus conferencias, y sus conversaciones privadas fue que nunca habían visto algo así, ni en Rusia, ni en sus propias campañas, ni en ninguna guerra en historia. Ejército simplemente había conducido por país, cubriendo cientos de millas en semanas, apartando todo en su camino. Y velocidad misma había sido arma que lo hizo imparable. Conclusión. Si esta historia de velocidad, estrategia y cambio fundamental en guerra te ha conmovido, suscríbete a Historias del Frente Mundial ahora mismo. Presiona ese botón de me gusta. Y comparte esto con cualquiera que quiera entender lo que alto mando alemán dijo cuando Patton cruzó Francia en 2 semanas. Deja un comentario. ¿Fue velocidad de Patton arma que cambió guerra moderna para siempre? ¿Y desde dónde en el mundo nos estás viendo? Gracias por ver y te veremos en el próximo.